Una mujer negra es expulsada de un jet privado por un capitán blanco sin corazón, pero cuando descubre quién es su padre, la situación toma un giro impactante. ¿Se enfrentará a las consecuencias de su racismo o su posición de poder lo protegerá? Escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El corazón de Tara Green se aceleró de emoción cuando abordó el jet privado. No todos los días viajaba de esta manera y se sintió como un sueño hecho realidad. Su padre, un hombre de negocios rico y exitoso, había movido algunos hilos para conseguirle un asiento en uno de sus aviones privados para un viaje importante a una conferencia al otro lado del país. Siempre había admirado el éxito de su padre y la forma en que construyó su imperio desde cero. Este jet, como muchos otros propiedad de la compañía de su padre, era un símbolo de su arduo trabajo, pero para Terrara, este vuelo no se trataba solo de lujo, era una oportunidad de experimentar un nuevo nivel de comodidad y facilidad, algo en lo que nunca había pensado mucho antes. Ters zumbó mientras se sentaba en su asiento. Era un mensaje de su padre. Todo está cuidado. Relájate, disfruta del viaje. Avísame si surge algo. Tara sonrió ante el mensaje. Estaba acostumbrada a que su padre la protegiera, pero hoy sintió que podía respirar y dejar ir el estrés de las últimas semanas. Había trabajado duro para llegar a donde estaba en su carrera y esta conferencia era algo importante, pero volar en privado sin tener que lidiar con largas filas, asientos incómodos o retrasos, se sintió como un soplo de aire fresco mientras se acomodaba en su lujoso asiento, miró por la ventana hacia los cielos despejados, los asistentes de vuelo se movían por la cabina asegurándose de que todo estuviera perfecto, ofreciendo bebidas y bocadillos. Tara estaba asombrada de lo fácil que se sentía todo, la cabina estaba tranquila, el suave sonido de los motores de los jets de fondo proporcionaba una banda sonora pacífica al momento, sin embargo, algo en la atmósfera no le sentaba bien. TFF no podía ubicarlo, pero sintió los ojos de la tripulación de vuelo sobre ella, específicamente el capitán, un hombre blanco de unos 40 años, el capitán Hayes, había sido educado, pero había cierta distancia en su manera, no pudo evitar notar cómo su mirada se detuvo en ella mientras se dirigía a su asiento antes. No pensó mucho en eso al principio, pero a medida que el vuelo continuaba, su mirada se posó en ella. Las miradas ocasionales comenzaron a sentirse incómodas como si la estuviera evaluando. El resto del vuelo transcurrió sin incidentes, al menos en la superficie. Los asistentes eran profesionales y todo parecía funcionar sin problemas, pero cuando Tara se inclinó hacia atrás y cerró los ojos tratando de relajarse, no pudo evitar la sensación de que algo andaba mal. Era sutil, solo un cambio en el aire a su alrededor cada vez que veía al capitán Hayes pasar caminando por la cabina, sus ojos se oscurecían hacia ella y luego miraban rápidamente hacia otro lado como si no la hubiera estado mirando en absoluto. Tara se encogió de hombros pensando que solo estaba pensando demasiado en las cosas. Después de todo, estaba viajando con lujo y este debería haber sido el momento perfecto para relajarse, pero la inquietud seguía arrastrándose y no pudo apartarla cuando los pasos del capitán Hayes se hicieron más fuertes mientras se acercaba a la cabina nuevamente. Tara levantó la vista y hizo un breve contacto con él. Había algo en sus ojos esta vez, algo que hizo que el estómago de Tara se apretara. No podía leerlo exactamente, pero sabía que no era la cortesía profesional habitual que uno esperaría de un capitán de vuelo. Por un momento, se sintió casi como si estuviera esperando algo. Pasar o tal vez esperando algo. Unos minutos después, el intercomunicador cobró vida crepitando interrumpiendo el suave timón del avión. Terrara se congeló, los pelos de la nuca se erizaron. No esperaba que el capitán se dirigiera directamente a ella y su voz, aunque suave y tranquila, tenía una tensión subyacente. Señorita Green, dijo su voz fría pero educada, ¿podría venir al frente del avión? El pulso de Tara se aceleró. No tenía idea de lo que estaba pasando. Tal vez fue un malentendido, tal vez el capitán solo necesitaba consultar algo con ella. Agarró su teléfono y lo deslizó en su bolsillo tratando de calmar sus nervios mientras se levantaba de su asiento. El resto de los asistentes de vuelo todavía se movían, pero ahora todos parecían estar mirándola, sus caras neutral, pero sus ojos evitando los de ella. Algo no estaba bien, y Terf podía sentirlo en lo profundo de su estómago. Caminó por el estrecho pasillo hacia la cabina, tratando de mantener su paso firme a pesar del burbujeo intranquilo dentro de ella. Cuando llegó al frente, el capitán Hayes estaba de pie junto a la puerta con los brazos cruzados, su postura rígida, su rostro era severo y su expresión ilegible. Tara sintió una ola de confusión invadirla. ¿Qué quería? ¿Está todo bien?, preguntó la capitana Tara tratando de sonar tranquila, pero su voz temblaba ligeramente. El capitán Hayes no respondió de inmediato, solo la miró con ojos fríos, y por un breve momento Tara se preguntó si la estaba mirando como una pasajera o si había algo más detrás de su escalera. Sus siguientes palabras le hicieron doler el estómago. Me temo que no puede quedarse en este avión, dijo el capitán Hayes con firmeza como si fuera un simple hecho. Su voz carecía de calidez y sus palabras golpearon el terror como una bofetada. Por favor, regrese a su asiento y recoja sus cosas. La mente de Tara corrió. ¿Qué, soy una pasajera aquí?
Tengo un boleto para este vuelo, ¿qué está pasando? Preguntó. Su voz se alzó en confusión y conmoción. Esto no tenía sentido, ella no había hecho nada malo. El capitán Hayes no se inmutó, solo repitió: tienes que irte. Ter's Hart golpeó en su pecho. ¿Era esto algún tipo de error o algo más estaba pasando aquí? Miró a los asistentes que se habían reunido alrededor, sus ojos nerviosamente lanzándose entre el capitán y ella. Ninguno de ellos dijo una palabra. Tara sintió una oleada de frustración y enojo. Nunca se había sentido tan fuera de lugar. No entiendo, dijo Terrara. Su voz temblaba. Pagué por este asiento, se supone que debería estar aquí. ¿Por qué estás haciendo esto? El capitán Hayes no respondió de inmediato, simplemente la miró, su mandíbula apretada como si estuviera lidiando con un problema que no quería enfrentar. No tolero que ciertas personas hagan que otros se sientan incómodos, dijo rotundamente Tara. Parpadeó tratando de procesar el significado detrás de sus palabras. ¿Acababa de hacerlo? ¿Solo dijo eso porque era negra? ¿Realmente la estaba tratando así solo por esa razón? Las palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. Siempre había sabido que las personas como ella a veces tenían que trabajar más duro para demostrar su valía, pero esto era algo completamente diferente. Esto no era solo un error, no fue solo un malentendido, fue discriminación. ¿Hablas en serio? La voz de Tara se quebró con incredulidad, su mano temblaba. ¿Me estás pidiendo que me vaya por quién soy? Su voz se levantó frustrada ante la realidad de la situación. Ella, esto no se trataba solo de un asiento, se trataba de quién era ella, sobre cómo el capitán la vio antes de que tuviera la oportunidad de explicarse. Él asintió bruscamente, la finalidad en su expresión no dejaba lugar a discusión. Sí, por favor, regresa a tu asiento, si no te vas voluntariamente haré que te saquen del avión, dijo. Su voz inquebrantable. Terara estaba aturdida, cada palabra que decía parecía picar más que la anterior, y la tensión en el aire era insoportable. Podía sentir los ojos de la azafata sobre ella, pero ninguno de ellos habló. ¿Nadie iba a detenerlo? ¿Nadie la iba a ayudar? Miró la pequeña ventana a su izquierda, su mente acelerada. Esto estaba pasando y no había nada que pudiera hacer, pero no estaba dispuesta a dejarlo pasar sin luchar. Este primer acto establece la introducción de Tara a la experiencia del vuelo privado, y da pistas sobre la tensión incómoda que siente por parte del capitán Hayes, que comienza a tratarla injustamente. La confusión y la conmoción de Terrace están destinadas a atraer a la audiencia mientras la presencian siendo apartada por razones que aún no tienen sentido. El acto construye una base para la discriminación que enfrentará y establece las apuestas emocionales para lo que viene después. Tara Green se recostó en él lujoso asiento de cuero del jet privado, dejando escapar un suspiro de alivio. Esta era la primera vez que viajaba de esta manera, un beneficio que recientemente había llegado a disfrutar gracias al éxito de su padre en la industria de la aviación. El jet era hermoso, elegante y espacioso, con una iluminación suave y un aire de lujo tranquilo. Tara siempre había estado orgullosa de los logros de su padre, pero esto era nuevo para ella. Estaba acostumbrada a volar en vuelos comerciales donde todo se sentía apresurado y abarrotado, pero en este jet era tranquilo y pacífico. El mundo exterior parecía muy lejano mientras el jet ascendía hacia el cielo. Terrara se relajó, miró a su alrededor. La cabina disfrutando de las comodidades. La azafata, un par de mujeres jóvenes le sonrieron y le ofrecieron bebidas, bocadillos y un menú con opciones de comidas gourmet. Tara sintió la comodidad del lujo de volar de una manera que la mayoría de la gente nunca podría imaginar. Aún así, su mente ocasionalmente volvía a los problemas de la conferencia a la que se dirigía, pero ahora volando en este espacio enrarecido sus preocupaciones parecieron desvanecerse por un momento. Cerró los ojos, dejando que el zumbido del motor y el suave ambiente de la cabina la relajaran, pero luego un pequeño detalle llamó su atención. Un vistazo fue breve pero innegable. Tara lo había notado cuando abordó el avión por primera vez. El capitán Hayes, el capitán de vuelo blanco, la había observado cuando entró al avión. No sonrió como lo hizo con los otros pasajeros, sus ojos eran duros, casi midiendo. Ella trató de no dejar que la molestara. Después de todo, era una pasajera que pagaba y viajaba de una manera que se sintió mucho más allá de lo que estaba acostumbrada. Sus ojos todavía permanecían, y esa sensación la molestaba en el fondo de su mente. Unas horas después del vuelo, Tara comenzó a sentir tensión en el aire, aunque no podía señalarlo con el dedo. Los asistentes seguían siendo amigables, pero algo había cambiado, ya no hacían contacto visual con ella tan fácilmente. Sus sonrisas se habían vuelto rígidas, sus movimientos se apresuraron cuando pasaron junto a ella. El jet, una vez lleno de calma, ahora parecía más pesado. Tara trató de ignorar la incomodidad, pero seguía creciendo. Miró al capitán a través de la pequeña puerta que separaba la cabina del piloto. Estaba sentado en su asiento sin mirarla directamente, pero lo sorprendió mirándola a través de la ventana de la puerta de la cabina. Había algo en su mirada que le apretó el estómago. Era el tipo de mirada que había visto antes, una llena de juicio, un sutil aire de superioridad. La mente de Tara se aceleró. Había estado en suficientes reuniones de negocios, suficientes salas donde la gente la subestimaba para saber las señales. Esto no se trataba de nada que ella hiciera, no se trataba de su comportamiento, se trataba del color de su piel. Se sacudió la inquietud.
No hacer suposiciones, ella pensó que estabas aquí para trabajar, no para ser paranoica. Pero la tensión en la cabina seguía creciendo, las miradas de los asistentes de vuelo se estaban volviendo más frecuentes como si no estuvieran seguros de cómo actuar a su alrededor. Tara se reclinó en su asiento y trató de concentrarse en su trabajo, pero no pudo evitar notar los susurros entre los asistentes atentos cuando pasaron junto a ella, palabras susurradas que no pudo captar pero que se sintieron demasiado familiares. Minutos después, el intercomunicador cobró vida. La voz del capitán Hayes resonó por la cabina enviando un escalofrío por la columna de Tara. Señorita Verde, dijo su tono frío y profesional, pero con un toque de algo más oscuro, por favor venga al frente del avión. Tara congeló su mente acelerada. ¿Por qué estaba preguntando por ella? No había forma de que hubiera hecho algo malo, ni siquiera había dejado su asiento excepto para usar el baño una vez que miró alrededor de la cabina. Pero los asistentes de vuelo evitaron sus ojos, todos parecían contener la respiración, como si esperaran algo. El nerviosismo de Tara se disparó. Algo estaba sucediendo aquí, algo que no podía entender, pero no tenía más remedio que seguir al capitán instrucciones. Sus pies se sentían pesados mientras caminaba hacia el frente del avión. La alfombra lisa y elegante debajo de sus pies se sentía como una pista hacia un destino desconocido. Cuando llegó al frente fue recibida por el capitán Hayes, quien se paró rígido con los brazos cruzados, su rostro una máscara de fría autoridad. El corazón de Tara comenzó a acelerarse, pero ella enmascaró su confusión con compostura. Se paró erguida encontrando su mirada. Señorita Verde, el capitán Hayes dijo, su voz cortada y aguda, me temo que tendré que pedirle que abandone el avión. La respiración de Tara se quedó atrapada en su garganta. ¿Qué? Jadeó con acento agudo. ¿Qué quiere decir? Soy un pasajero aquí, pagué por este asiento. Su voz tembló, pero trató de estabilizarse. Esto no podía estar pasando. ¿De qué se trata esto? Hayes no respondió de inmediato, simplemente la miró fijamente, sus labios presionados en una línea apretada. Lo siento, pero no puede continuar en este vuelo. Sus palabras eran frías, su rostro endurecido. La mente de Tara dio vueltas. ¿Por qué estaba pasando esto? Ella nunca había conocido a este hombre antes, ella no había hecho nada malo, él estaba actuando como si fuera una criminal, como si no perteneciera aquí. Lo que Tara dijo de nuevo, su voz ahora se alzaba con incredulidad, esto es un jet privado. Tengo derecho a estar aquí. Su pecho se apretó con pánico, estaba tratando de mantener la calma, pero era tan difícil. ¿Por qué estás haciendo esto? Hayes respondió, en cambio hizo un gesto hacia la puerta con un gesto casi despectivo. Lo siento, señorita Verde, pero tendrá que bajarse del avión. La mente de Tara se aceleró, su corazón latía con fuerza en su pecho, no podía creer lo que estaba pasando. Había hecho todo bien, había sido educada, había seguido todas las reglas, no podía entender por qué estaba pasando esto. Tenía que haber algún tipo de error, pero la expresión de Hayes le dijo todo lo que necesitaba saber. Esto no fue un error, esto fue deliberado. ¿Se trata de mi padre? La voz de Tara apenas susurró las palabras, pero quedaron suspendidas en el aire. Había escuchado suficientes historias en su vida para saber cuándo algo era personal, cuando la gente la veía como algo más que ella misma. ¿Tienes un problema conmigo? ¿Por quién es mi padre? Los ojos de Ai parpadearon con sorpresa, pero la sorpresa rápidamente se convirtió en un desafío de acero. No respondió de inmediato, pero su mandíbula apretada y su postura tensa le dijeron todo lo que necesitaba saber. No me importa quién sea tu padre, dijo finalmente, rompiendo su silencio. No eres bienvenida en este vuelo. El corazón de Tara se hundió, podía sentir la rabia subiendo por su pecho, pero se mantuvo firme, negándose a dejarle ver cuánto dolían sus palabras. No se trataba solo de que le pidieran que se fuera, se trataba de cómo en ese momento se redujo a ser nada más que el color de su piel. No era una mujer de negocios, no era la hija de un hombre poderoso, solo era una mujer negra en un lugar donde no era bienvenida. Cuando el capitán dio un paso atrás, el terror la alejó desgarradora. Quería gritar para luchar y exigir lo que era legítimamente suyo, pero cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que no era solo este vuelo, esto era un reflejo del mundo fuera del jet, un mundo donde nunca podría escapar del peso de su piel. Pero no había terminado. Tara Green no estaba dispuesta a dejar pasar esto, les haría pagar, se aseguraría de que el capitán Hayes entendiera exactamente con quién estaba tratando y qué consecuencias traerían sus acciones. El corazón de Tara se aceleró mientras estaba frente al capitán Hayes, su mente giraba con incredulidad. La dureza de sus palabras todavía resonaban en sus oídos. No eres bienvenido aquí. Tara se quedó congelada tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Acababa de aburrir a Ed, un jet privado, un vuelo de lujo organizado por su padre, alguien que era dueño de toda la aerolínea, pero ahora estaba siendo tratada como una intrusa, como si no perteneciera allí. Disculpe, Tara, dijo su voz temblorosa, pero tratando de mantener la calma, soy un cliente que paga, se supone que debo estar en este vuelo. El capitán Hayes se cruzó de brazos y la fulminó con la mirada. No la estaba escuchando, no parecía importarle, sus ojos estaban llenos de juicio, y algo peor desde en la mente de Tara se elevó. ¿Por qué la estaba tratando así? ¿Por qué estaba siendo tan frío? Fue porque ella era negra. No eres un cliente, espetó su voz agudo, eres un problema. El estómago de Tara se retorció, esas palabras dolieron, pero no fueron tan sorprendentes como deberían haber sido. Ella había visto este tipo de cosas suceder antes, las personas negras siendo tratadas de manera diferente, injustamente, por personas que pensaban que estaban por encima de los demás, pero experimentarlo ella misma, especialmente en un lugar donde debería haber
Sido tratada como todos los demás fue desgarrador. Trató de mantener sus emociones bajo control, pero sus manos temblaban. ¿Qué quieres decir con eso? Tara preguntó, su voz más firme. Esta vez no estoy aquí para causar problemas. El capitán Hayes la miró de arriba abajo, y Tara pudo ver el juicio en sus ojos. Ustedes siempre intentan hacer de todo un gran problema, murmuró en voz baja, casi como si estuviera hablando consigo mismo. Tara escuchó las palabras claramente y su corazón se hundió. No podía creer lo que estaba escuchando. Era racismo allí mismo frente a ella. Este hombre ni siquiera la conocía, y sin embargo ya había decidido que ella era un problema simplemente por su raza. ¿Esto es porque soy negra? Tara preguntó en voz baja, pero con un filo en su voz. Estaba tratando de mantener la calma, pero por dentro estaba enojada, herida y confundida. ¿Es por eso que me tratas así? El capitán Hayes ni siquiera se inmutó ante su pregunta, en cambio se encogió de hombros como si fuera lo más obvio del mundo. No me importa quién seas, señorita, no me gusta la forma en que has estado actuando, y no voy a dejar que continúes este vuelo. Se hizo a un lado haciéndole señas para que se fuera. Ahora baje de mi avión, ordenó como si fuera simple. Tara se quedó allí un momento congelada, no podía creerlo, había estado volando durante años, pero nunca se había enfrentado a algo como esto. Ser expulsada de un jet privado solo por su raza. Sintió un nudo en la garganta, pero se lo tragó, decidida a no dejar que la viera llorar. Lo último que quería era que él pensara que su crueldad la había roto. Tara se volvió hacia la azafata que estaba parada en silencio. ¿Ves esto? Tara preguntó con la voz quebrada. ¿Es así como tratas a tus pasajeros? Los ojos de la azafata parpadearon nerviosamente, claramente incómoda, pero no habló. Tara podía decir que tenía miedo de involucrarse. Era como si estuviera atrapada entre querer ayudar a Tara y querer mantener su trabajo. Era en momentos como estos cuando se requería verdadero coraje que la gente a menudo optaba por permanecer en silencio. Tara se sintió completamente sola. Se volvió hacia el capitán Hayes. Quiero hablar con su supervisor, dijo tratando de mantener la ira fuera de su voz, pero era difícil. Cada vez que intentaba mantener la calma, sus palabras seguían resonando en su cabeza. Eres un problema, él había dicho. No eres bienvenida aquí. A ella no le importaba si él era el capitán. Esto no estaba bien, y ella no iba a dar marcha atrás. El capitán Hayes se burló. No tienes un supervisor, estás fuera del avión o llamaré a seguridad para que te escolten fuera. Terrace Chest Titan. Hayes se dio cuenta de que él no solo estaba tratando de echarla del vuelo. Estaba tratando de quebrarla, humillarla, pero ella no iba a dejarlo ganar. Respiró profundamente y cuadró los hombros. No me voy, capitán, dijo su voz firme. No me vas a tratar así. Tomó su teléfono, sus dedos temblaban mientras lo sacaba de su bolso. Voy a llamar a mi padre, dijo mirando directamente a Hayes. Su rostro vaciló por un momento cuando la escuchó mencionar a su padre, pero luego se endureció de nuevo. Tara sabía que el nombre de su padre tenía peso. Era uno de los mayores accionistas de la aerolínea y había construido un imperio en la aviación. Pero eso no le importaba al capitán Hayes. Pensó que podría salirse con la suya porque pensaba que Tara era solo otra mujer negra tratando de ocupar un espacio donde no pertenecía. El corazón de Tara latía con fuerza mientras marcaba el número de su padre. El teléfono sonó 3 veces antes de que la voz tranquila y firme de su padre respondiera. Tara, ¿qué pasa?, preguntó de inmediato sintiendo la urgencia en su voz. Rara apenas podía pronunciar las palabras. Papá, estoy en el jet y el capitán Hayes está tratando de echarme. Está siendo racista. Papá no me deja quedarme. Me está tratando como si no perteneciera aquí. Tara podía escuchar la respiración de su padre al otro lado de la línea. Ella sabía que él estaría furioso. Él no era del tipo que deja pasar algo como esto. No te preocupes, Rara, dijo su voz llena de calma pero firme. Autoridad, me encargaré de esto. Quédate ahí y no te muevas. Tara no supo cuánto tiempo estuvo ahí esperando la llamada de acción de su padre, pero en esos momentos sintió que todo se movía en cámara lenta. Sus dedos todavía agarraban su teléfono, su mente acelerada, tratando de descubrir cómo podía hacer que el capitán Hayes entendiera lo que estaba haciendo. Si sentía que el mundo la estaba mirando, como si el peso de cada encuentro racista, cada injusticia cayera directamente sobre sus hombros. El capitán Hayes se quedó en silencio. Ya no hablaba, pero sus ojos todavía estaban fijos en ella. Estaba esperando que ella diera marcha atrás para irse, pero Rara no iba a hacer eso, no hoy. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la voz de su padre volvió a sonar fuerte y confiada. Tara, he hablado con el jefe de la aerolínea, no irás a ninguna parte, y el capitán Hayes se arrepentirá de tratarte así. Tienes todo el derecho a estar en ese avión. Quédate donde estás y me encargaré de esto desde aquí. Tara exhaló profundamente. Sus hombros se hundieron con alivio. La tensión en su cuerpo, la opresión en su pecho finalmente comenzó a aflojarse. El poder de su padre, su fuerza era como un escudo alrededor de ella. Ahora el rostro del capitán Hayes se había puesto pálido cuando escuchó el nombre de su padre, pero no sabía qué decir. Estaba atrapado en su propia fechoría, y Tara sabía que estaba a punto de enfrentar las consecuencias. Capitán Hayes, Tara, dijo su voz firme mientras lo miraba.
Directamente a los ojos acabas de cometer un gran error. Tara se quedó congelada en la incredulidad mientras las frías palabras del capitán Hayes continuaban picando en el aire. Sintió que se le revolvía el estómago no solo por la conmoción, sino por la abrumadora sensación de humillación. Había volado en jets privados, antes por supuesto, pero esto era diferente. Esto no se trataba solo de comodidad o lujo, esto era personal. Hayes había dejado en claro con sus palabras y acciones que no la quería aquí. No por nada que él había hecho, pero por quién era su color de piel, era su negritud lo que había desencadenado esta reacción. ¿Qué quieres decir con que tengo que irme?, preguntó Tara con voz temblorosa, con una mezcla de confusión y creciente ira. Había escuchado comentarios racistas antes, pero nunca en un lugar como este, nunca en una situación donde el nombre de su padre, uno de los más respetados en la aviación, se suponía que la protegería. La incredulidad comenzó a convertirse en frustración, pero Tara se mantuvo firme. Pagué este vuelo, mi padre es dueño de esta aerolínea, no voy a ninguna parte. El capitán Hayes la miró con desdén, no parecía importarle quién era su padre. Para él la presencia de Tara era un inconveniente, un problema que necesitaba ser resuelto. No me importa quién es tu padre, oye, espetó, este es un jet privado, y no tolero pasajeros como tú. Sus palabras estaban mezcladas con veneno, y Tara sintió que su corazón se aceleraba. Había oído sobre incidentes como este que le sucedían a otras personas negras, pero nunca pensó que le pasaría a ella. No aquí, no con la influencia de su padre en la industria. Por un momento Tara solo miró hacia él, su mente acelerada. ¿Esto realmente estaba sucediendo? ¿Podría alguien ser tan ciego, tan lleno de odio que actuaría así en un jet privado? ¿De verdad estaba a punto de ser obligada a bajar de un avión por algo tan trivial y doloroso como su raza? La mano de Tara tembló cuando alcanzó su teléfono. Su padre nunca toleraría esto, tenía que llamarlo, lo necesitaba ahora más que nunca. Quédate justo donde estás, ordenó el capitán Hayes, como si Tara tuviera alguna intención de irse. Su arrogancia era clara, estaba convencido de que tenía la ventaja. Los dedos de Tara temblaron cuando desbloqueó su teléfono marcando el número de su padre. Cada segundo se sentía como una eternidad mientras el teléfono sonaba, la tensión acumulándose en su pecho. ¿Iba a contestar? ¿Sería capaz de ayudarla finalmente después de lo que parecieron los segundos más largos de su vida? La voz profunda de su padre respondió a Tara. ¿Qué pasa, papá? Tara comenzó su voz vacilante mientras luchaba por mantenerla firme. No creerás lo que está pasando, hay un capitán aquí, el capitán Hayes, y me está echando del avión. Dijo, no soy bienvenida aquí, está siendo racista. Dijo, no pertenezco. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea. Tara pudo escuchar el cambio de respiración de su padre, podía decir que estaba procesando lo que estaba diciendo, y luego habló, su tono calmado pero lleno de autoridad. Tara, no te preocupes, quédate en la línea, voy a manejar. Esto cuando escuchó el sonido de la voz de su padre, una ola de alivio la invadió. Siempre había sabido que su padre era un hombre de poder, alguien que exigía respeto, pero escucharlo ahora la hizo sentir que las cosas estaban a punto de cambiar. Tara pudo sentir que su ritmo cardíaco disminuía mientras se reclinaba contra el asiento. Si alguien podía manejar esta situación, era su padre. El capitán Hayes estaba cerca, claramente incómodo mientras miraba a Tara por teléfono. Su rostro había perdido algo de su confianza anterior, su mirada se movía entre ella y la tripulación. Por primera vez parecía inseguro, incluso un poco asustado. Tara, todavía en el teléfono con su padre, podía escuchar el murmullo bajo de las conversaciones entre Hayes y el asistencia de vuelo, pero nada de eso importaba. Su padre estaba en el caso, y no había nada que Hayes pudiera hacer para arreglar esto. El capitán Hayes, Tara, gritó su voz fuerte. A pesar de todo lo que había pasado, la miró con una expresión defensiva cruzando su rostro, como si tratara de justificar sus acciones. No tienes idea de lo que estás haciendo, no soy solo un pasajero al azar. Tara, dijo su tono brusco, ahora mi padre es dueño de este avión, y acabas de cometer un gran error. El capitán Hayes pareció desconcertado. Tara vio la confusión destellar en sus ojos, su mandíbula se tensó y por un momento pareció dudar. La comprensión lo golpeó como una tonelada de ladrillos. No la había reconocido, no sabía quién era cuando le habló por primera vez. Había asumido que era solo otra mujer negra, alguien a quien podía empujar, alguien que no sería capaz de defenderse. Pero Tara no era cualquiera. Tara Green era un hombre que tenía peso, y ahora el capitán Hayes se dio cuenta de que había cruzado una línea que nunca podría descruzar. Su voz vaciló cuando habló de nuevo. No sabía que eras él, enojado, incapaz de terminar la oración. Tara no necesitaba que él dijera nada más, ya sabía lo que estaba pensando. La había tratado con desprecio, como si su valor estuviera determinado por el color de su piel, y ahora que se dio cuenta de quién era, estaba luchando por salvar las apariencias, pero era demasiado tarde. No te importaba quién era yo, ¿verdad? Tara preguntó en voz baja pero cortante. Me viste como un problema del que deshacerte. No me viste como una persona. Y ahora te estás dando cuenta del gran error que cometiste. El capitán Hayes se movió incómodo, su rostro se puso rojo de vergüenza. Sabía que había actuado imprudentemente, pero no había forma de revertir lo que había hecho. A Tara no le importaron sus disculpas, no necesitaba sus palabras. Lo que necesitaba era responsabilidad. A medida que la asistencia de vuelo comenzó a reunirse en la cabina, estaba claro que la situación se estaba intensificando, pero esta vez no se estaba intensificando a favor de As.
En el momento en que el padre de Tara tomó el control, toda la dinámica cambió. Tara siempre había sabido que la influencia de su padre era poderosa, pero ella nunca lo había sentido con más fuerza que ahora. Hayes la había subestimado, y ahora, mientras la voz de su padre resonaba a través del teléfono, estaba claro que las consecuencias de sus acciones estaban a punto de golpearlo. La tripulación estaba visiblemente nerviosa ahora, y Tara podía escuchar las instrucciones tranquilas y firmes de su padre por teléfono. Saquen al capitán Hayes de allí. Ya no tiene lugar en la cabina. Las palabras eran directas. Sin tonterías. Tara podía sentir el poder de su padre irradiando a través del teléfono y supo que las cosas estaban a punto de cambiar. Por un momento, todo estaba en silencio. Tara se quedó allí sosteniendo su teléfono mientras el capitán Hayes y los asistentes de vuelo se miraban sin saber qué hacer a continuación. La tensión en el aire era espesa, pero no era Terrara quien se sentía intimidada ahora, era Hayes. Había sido atrapado en su propia ignorancia y no había escapatoria de las consecuencias. Tara miró al capitán una última vez. Su expresión era fría e implacable. No puedes tratarme así, no porque sea negra, no porque creas que puedes salirte con la tuya. Con esas palabras, giró la cabeza. De vuelta a él alejándose con la cabeza en alto, Tara se quedó congelada mirando al capitán Hayes, mientras el peso de sus palabras se hundía en él. Le había dicho que abandonara el avión sin explicación, sin ningún remordimiento. La cabaña la escondió con fuerza, y sintió el aguijón de la humillación ardiendo profundamente en su pecho. Siempre se había enorgullecido de su fuerza, en lo bien que navegaba por el mundo de los negocios, pero en ese momento nada parecía tener sentido. ¿Esto estaba sucediendo por el color de su piel? ¿Realmente la estaban echando de un avión que era propiedad de su padre solo por su apariencia? Su mente corría con incredulidad. Leí no entiendo. Terrara logró decir su voz temblorosa. Tengo derecho a estar aquí. Mi padre es dueño de esta aerolínea. El capitán Hayes se quedó allí con los brazos cruzados, su rostro ilegible, no tenía expresión, ninguna señal de arrepentimiento o remordimiento por lo que estaba haciendo. El corazón de Tara latía en su pecho, y sintió que su respiración se hacía superficial. La sensación de miedo se deslizó por su columna vertebral, pero rápidamente lo hizo a un lado. Esto estaba mal. Esto no se trataba solo de ella, se trataba de la falta de respeto y el prejuicio que tantos los negros se habían enfrentado durante años, y ella no iba a ser una de las que se quedaban de brazos cruzados. No me importa quién sea tu padre. El capitán Hayes se burló, sus palabras goteaban desdén. No eres bienvenido en este avión, Terrara. Parpadeó sintiendo una mezcla de ira y confusión. ¿Realmente le estaba diciendo esto a ella? Su padre había trabajado toda su vida para construir esta línea, y ella estaba siendo descartada así como si fuera solo otra mujer negra sin lugar en este mundo de privilegios. Los ojos de Tara se entrecerraron. No dejaría que la tratara de esta manera, no hoy, nunca. Capitán Hayes, dijo tratando de mantener su voz firme, pagué por este asiento, no me voy. Ay parecía imperturbable por su respuesta, su mirada todavía fría y crítica. Tara no podía dejarle ver cuánto la había afectado. Había sido parte de este mundo de riqueza, durante demasiado tiempo para dejar que una persona con su claro prejuicio arruinara su sentido de autoestima, pero aún así, una parte de ella se preguntaba qué lo había hecho estar tan seguro de que podía hacerle esto. ¿Realmente estaba tan ciego a la dinámica de poder en juego o era algo más profundo? Voy a hacer que te expulsen si no te vas, oye, dijo su voz ahora mezclada con una amenaza apenas velada, es mi decisión. Tara, el estómago se revuelve, estaba siendo intimidada, la realidad de eso. La golpeé fuerte y ella sintió el peso presionando su pecho. Nadie la había tratado así antes. Ella no era una pasajera cualquiera, era la hija del dueño de la misma aerolínea, para la que se suponía que debía trabajar. Su padre le había dado este trabajo, le había confiado su negocio. ¿Cómo pudo hacer esto? No puedes tratarme así, dijo Terrara, su voz ahora más tranquila, pero había una firmeza que incluso ella tenía y esperaba. Su mano tomó su teléfono sacándolo de su bolso. Estoy llamando a mi padre. Los ojos de Ash se abrieron con sorpresa, pero rápidamente recuperó la compostura. ¿Tu padre qué va a hacer? Tara no respondió de inmediato. Ella dio el número de su padre, sus dedos moviéndose rápido. El FAM, sonó un par de veces antes de que la voz profunda de su padre llenara su oído. Papá, soy yo, dijo. Su voz se encendió solo un poco aunque trató de calmarse. Necesito que escuches, estoy en un vuelo y el capitán Hayes me está echando del avión. Dice que no soy bienvenido aquí. No me deja, quédate. Allí hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Tara contuvo la respiración, esperando la respuesta de su padre. Podía sentir el poder de su presencia, aunque él no estuviera físicamente allí. Su padre siempre había sido su protector, su guía, y ahora lo necesitaba más que nunca. Espera, Tara, dijo su padre en voz baja, pero autoritaria, quédate al teléfono conmigo, yo me encargaré de esto. Mientras las palabras de su padre resonaban en su mente, Tara sintió una ola de alivio invadirla. No estaba sola en esto, él no iba a dejar que la humillaran así, no por algo que ella no podía controlar. Tara miró al capitán Hayes, que la estaba mirando, sus brazos todavía cruzados, pero ahora había incertidumbre en sus ojos. ¿Realmente no sabes quién soy yo, verdad?
Tara dijo sus palabras atravesando el silencio, no le importaba si tenía que hacerlo sentir incómodo, este hombre necesitaba saber las consecuencias de sus acciones. Hayes parpadeó y abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera decir algo la voz de su padre regresó a la línea. Tara, necesito que mantengas la calma, dijo su padre, voy a hablar con él ahora mismo. Tara no sabía qué esperar, pero sabía que lo que viniera, su padre lo arreglaría, podía escuchar la autoridad en su voz, el tipo de poder que nadie, ni siquiera el capitán Hayes, podía ignorar. Lo estoy manejando. La voz de su padre dijo, este es mi avión y no tolero este tipo de comportamiento. Quédate donde estás y no te muevas. Tara se quedó allí tratando de respirar profundamente, tratando de dejar que la ansiedad desapareciera, pero era difícil, todo dentro de ella gritaba que corriera, que gritara, que contraatacara con todo lo que tenía, pero se quedó quieta, mantuvo su enfoque, si pudiera aguantar, sabía que la situación cambiaría. Esto estaba mal, este tipo de comportamiento estaba mal, y su padre se aseguraría de ello. El capitán Hayes la miró con la incredulidad todavía en sus ojos. Haré que te arresten si no bajas de este avión, dijo, su voz ahora teñida de una sensación de desesperación, como si estuviera tratando de recuperar el control de la situación, pero Tara ya no tenía miedo. Su padre había hablado, había hecho todo lo que podía y ahora estaba en sus manos. La puerta de la cabina se abrió de repente, y la azafata entró luciendo incómoda, pero lista para intervenir. Tara se mantuvo firme. No me importa lo que me hagas, dijo Tara con firmeza, pero no me tratarás así porque soy negra, no me faltarás el respeto por mi apariencia. Los asistentes intercambiaron miradas, pero ninguno de ellos dijo nada. Era como si la tensión en la habitación fuera palpable, como si todos estuvieran conteniendo la respiración, esperando que algo cambiara. Entonces el teléfono vibró en la mano de Tara, y ella lo miró. Era un mensaje de su padre. Está despedido. El corazón de Tara dio un vuelco, miró al capitán Hayes, que había estado parado allí con los brazos cruzados, su rostro ahora pálido, el color drenándose de él. Acababa de darse cuenta de lo que había hecho, le había faltado el respeto a la hija del hombre dueño de toda esta aerolínea. El capitán Hayes abrió la boca, pero no salieron palabras. Trató de hablar, pero la realidad de la situación lo había golpeado. Había cruzado una línea que nunca podría borrar. Tara podía verlo en sus ojos de miedo, ya no tenía el control. Creo que necesitas empacar tus cosas e irte, dijo Tara en voz baja, una pequeña sonrisa arrastrándose por su rostro. El capitán no respondió, solo se dio la vuelta y se alejó dejando la cabina en completo silencio. El asistente comenzó a moverse de nuevo, esta vez sin dudarlo, estaban arreglando las cosas tratando de hacer que todo estuviera bien, pero Tara sabía que nada borraría lo que acababa de suceder. Se sentó en su asiento mirando por la ventana. Esto fue más que una mala experiencia, fue una lección sobre el poder de defender lo correcto y el poder de usar tu voz para cambiar las cosas. Tara se había enfrentado a la injusticia y con la ayuda de su padre se habían asegurado de que no fuera tolerado. El avión continuó su vuelo, pero Tara sabía que algo había cambiado, algo profundo dentro de ella. Se había enfrentado al racismo de frente y, aunque el viaje por delante no sería fácil, ahora sabía que tenía la fuerza para luchar por lo correcto. Las manos de Tara temblaron cuando sacó su teléfono sintiendo el peso del momento. Se asienta sobre ella. Todavía podía sentir el aguijón de las duras palabras del capitán Hayes, su actitud despectiva hacia ella. Solo habían pasado minutos desde que le había dicho que abandonara el jet, pero en ese tiempo su mente ya había pasado por 1000 pensamientos diferentes. Estaba enojada, estaba herida, pero sobre todo estaba confundida. ¿Por qué la había tratado así? Ella no había hecho nada malo, ella no era una criminal, ella no era una alborotadora, ella era simplemente una mujer tratando de ir de un lugar a otro. Pero Tara sabía una cosa con certeza, no se trataba de sus acciones, se trataba del color de su piel. El capitán Hayes la había juzgado antes de que ella siquiera le dijera una palabra. Él había hecho suposiciones basándose en nada más que su apariencia, y eso la hizo sentir pequeña e impotente. Pero Tara no era una mujer que dejaría que alguien le quitara su dignidad, no así. No, y sus dedos temblaron mientras marcaba el número de su padre. El teléfono sonó un par de veces antes de que lo contestaran. Tara pudo escuchar la voz tranquila y profunda de su padre al otro lado de la línea y de inmediato la consoló. Tara, ¿qué pasa? ¿Cómo suenas? Molesto, dijo su voz llena de preocupación. Tara tragó saliva antes de hablar, tratando de mantener su voz firme. Papá, necesitas saber qué pasó. El capitán en este jet, capitán Hayes, me echó, dijo que no era bienvenido aquí, que no pertenecía, me está tratando como si fuera una especie de criminal y no sé por qué, es porque soy negro, ¿no? Tara sintió que las emociones subían a su pecho, la frustración, la ira y el dolor se mezclaban. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Turf casi podía escuchar a su padre procesando todo lo que sabía, cómo funcionaban las cosas en este mundo. Le había enseñado, había pasado su vida construyendo un imperio, navegando por el mundo de los negocios, pero también entendía las horribles verdades del racismo. No era algo nuevo para él, y sabía cómo manejarlo cuando llamaba a la puerta, pero esta era su
hija su niña y escucharla pasar por algo así le rompió el corazón. Terrara finalmente dijo su voz tranquila, pero firme: no mereces eso ni de nadie, ni ahora ni nunca. Sus palabras le dieron una pequeña sensación de alivio, pero su corazón todavía latía en su pecho. Mantén la calma, cariño, yo me encargaré de esto, no le digas nada más, voy a arreglar esto. Los ojos de Tara se abrieron de par en par, la voz de su padre estaba llena de autoridad, y ella sabía que una vez que él interviniera, las cosas cambiarían. Papá, tengo miedo, admitió suavemente, ¿y si no me toman en serio? ¿Y si no te escucha? No te preocupes, lo manejaré, confía en mí, la tranquilizó, su voz firme. Tara sintió una sensación de esperanza parpadear dentro de ella, nunca había estado más agradecida por el apoyo de su padre, y sabía que si alguien podía arreglar esto era él. Mientras pasaban los minutos, Tara trató de mantener la calma, respiró profundamente, y se recordó a sí misma que las cosas estarían bien, su padre iba a hacer lo que fuera necesario. Pero incluso mientras se lo decía a sí misma, no podía quitarse la sensación de que el capitán Hayes todavía se interponía en el camino de su dignidad, había sido humillada, tratada injustamente, y era difícil simplemente dejarlo ir. Miró alrededor de la cabina a los asistentes de vuelo que parecían tan incómodos. Pero ninguno de ellos intervino, sabían lo que estaba sucediendo, pero no lo hicieron. No estaban ayudando, no estaban hablando. Tara sintió una oleada de frustración invadirla de nuevo. ¿Por qué no estaban haciendo algo? ¿Por qué no hablaban? Pero recordó las palabras de su padre: no le digas nada más. Tara respiró profundamente sosteniendo el teléfono con fuerza, no pudo evitar sentir que este momento era más que solo este incidente, se trataba de hacer frente a todos los demás casos de discriminación y prejuicio que le habían sucedido a ella y a tantos otros que no pudieron defenderse, se trataba de demostrar que su voz importaba, que ella importaba. De repente el intercomunicador cobró vida. Tara congeló su pulso, se aceleró, era el capitán Hayes y su voz volvió a sonar por los altavoces alto y claro: señorita Green, espero que salga del avión inmediatamente, no toleramos su presencia aquí. Sus palabras le enviaron un escalofrío por la columna vertebral, no fueron solo las palabras que dijo, sino el tono en el que lo dijo. Les dijo la frialdad, el absoluto desprecio por su humanidad. Tara se quedó quieta, sus ojos clavados en la puerta de la cabina, podía sentir la rabia creciendo en su pecho, pero no respondió, no necesitaba hacerlo, su padre ya estaba en el caso. Papá, dijo, su voz temblaba levemente pero llena de determinación. Todavía se niega, ¿qué debo hacer? La respuesta de su padre fue tranquila, pero había un filo de acero en ella. Ahora quédate en la línea, Tara, llamaré a la oficina principal de la aerolínea ahora mismo, me aseguraré de que esto se solucione de inmediato. Tara no pudo evitar dar un pequeño suspiro de alivio, confiaba en las palabras de su padre, y sabía que él tenía la influencia para hacer que las cosas sucedieran. Mientras esperaba, continuó mirando por la ventana tratando de ignorar el creciente nudo en su estómago, no podía creer que esto estuviera pasando. ¿Cómo podía este capitán tratarla así? Ella era solo una pasajera, un pasajero que pagaba esto, no se suponía que estuviera pasando. Su teléfono volvió a vibrar, era su padre llamándola. Tara contestó de inmediato. Tara, su padre, dijo, su voz aguda, ahora he hablado con la aerolínea, son plenamente conscientes de lo que está pasando y el capitán Hayes será removido de su cargo tan pronto como el avión aterrice, esto no pasará desapercibido, me aseguraré de ello. El corazón de Tara se hinchó con una mezcla de alivio y enojo, sintió que la injusticia apenas había comenzado a corregirse, no iba a dejar que este hombre se saliera con la suya tratándola como lo había hecho. Gracias, papá, pero ¿qué pasa con todos los demás que son tratados así? ¿Qué les pasa a ellos? Preguntó Tara en voz baja, su voz llena de emoción. Su padre se quedó en silencio por un momento, y Tara supo que estaba considerando sus palabras. Vamos a arreglar esto también, dijo, finalmente esto no se trata solo de ti, se trata de cambiar cómo se hacen las cosas, cómo se trata a las personas, nos aseguraremos de que esto sea más grande que un solo vuelo. Terán Ned, secándose una lágrima que se había deslizado por su mejilla, siempre había admirado la fuerza de su padre, pero ahora se dio cuenta de cuánto poder tenía para hacer que sucediera un cambio real, y estaría allí con él ayudando a liderar ese cambio. Mientras Tara miraba por la ventana, podía sentir una nueva sensación de determinación creciendo dentro de ella. La lucha no había terminado, apenas había comenzado. La tensión en la cabina del avión era insoportable. Tara se quedó congelada frente al capitán Hayes, los ojos fríos del capitán todavía permanecían sobre ella con un aire de superioridad, mientras el corazón de Tara se aceleraba en su pecho. Acababa de marcar el número de su padre y en unos momentos su voz había llegado al otro lado, firme y confiada, tal como ella esperaba. No te preocupes, Tara, yo me encargaré de esto, había dicho, pero ahora, mientras pasaban los segundos, cada fibra de terror se sentía apretada por la ansiedad, no podía entender ¿por qué estaba pasando esto? ¿Por qué este hombre, este extraño, sentía que era aceptable tratarla así simplemente por el color de su piel? El capitán Hayes le dio la espalda brevemente, y Tara aprovechó la oportunidad para respirar profundamente. Sabía que su padre tenía suficiente poder e influencia para corregir esto, pero ¿sería suficiente para borrar la vergüenza de ser humillada frente a la tripulación de vuelo? ¿Sería suficiente para que el capitán se diera cuenta del peso de lo que había hecho?
No estaba segura, pero sabía que no dejaría esta situación sin defenderse a sí misma, ya no más. El zumbido del avión era el único sonido que rompía la tensión en el aire. El capitán parecía estar perdido en sus pensamientos, caminando en un círculo cerrado como si tratara de prepararse para lo que estaba a punto de suceder. Terrara se mantuvo erguida tratando de contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Había hecho todo bien, había seguido todas las reglas y aún así aquí estaba luchando por su derecho a existir sin ser discriminada. Cada gramo de ella exigía justicia y en ese momento se sintió como si estuviera representando no solo a sí misma, sino a cada persona negra que había sido maltratada o atacada simplemente por su raza. Entonces, justo cuando la mente de Tara daba vueltas, el capitán Hay se volvió para mirarla. Su rostro estaba pálido y sus hombros caídos, su confianza se había ido, reemplazada por algo completamente diferente. Yo, no sabía quién eras, tartamudeó, su voz vaciló. Terrara levantó una ceja, su paciencia ya estaba adelgazando, parecía un hombre que se había dado cuenta de que acababa de cometer un gran error, uno que no podía arreglarse con una disculpa. La idea de que su comportamiento podría cambiar solo porque supo que el nombre de su padre era ridículo. Había pasado toda su vida luchando por la igualdad, y ahora aquí estaba un hombre que asumió que podía tratarla como quisiera simplemente porque era negra. El intercomunicador en la cabina crepitó rompiendo el silencio. La voz del capitán Hay resonó a través de los altavoces, tratando de controlar el creciente caos. Damas y caballeros, estamos abordando un asunto que requiere atención inmediata. Les pedí su comprensión mientras resolvemos este problema. Los ojos de Tara brillaron con frustración. La audacia de este hombre tratar de esconderse detrás de su posición, hablar como si él fuera el que tenía el control cuando estaba claro que había cometido un error irreversible. Apretó los puños. Una ola de determinación inundó sus venas. Tuvo que recordarle que él no la controlaba, no estaba dispuesta a dar marcha atrás. Capitán Hayes, Tara, dijo su voz firme pero llena de autoridad, ya no puedes hacer que esto sea sobre mí, esto es sobre ti, sobre tus suposiciones, sobre tu discriminación. Tú no puedes tratar a la gente así nunca. Los asistentes de vuelo que habían estado de pie en el fondo se miraron nerviosamente entre sí sin saber cómo responder. Uno de ellos, una mujer joven con cabello castaño, dio un paso adelante, sus manos ligeramente temblorosas. Capitán, comenzó en voz baja, no creo que esto esté bien, no deberías tratarla así, es una clienta que paga. Pero el capitán Hayes no estaba escuchando a la azafata, ni siquiera se escuchaba a sí mismo, ahora estaba tratando de darle sentido al desastre que había creado, el daño hecho, la forma en que todo su mundo parecía derrumbarse debido a una terrible decisión. Sus hombros se hundieron y se alejó de Tara, nuevamente caminando hacia la cocina y murmurando algo en voz baja. Tara pudo escuchar la voz de su padre a través del teléfono nuevamente. Tara, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Se llevó el teléfono a la oreja, su voz ahora más tranquila, pero todavía llena de una rabia silenciosa. Papá, está tratando de echarme del avión, está haciendo esto porque soy negro, pero ahora que sabe quién soy tiene miedo, está tratando de dar marcha atrás, pero es demasiado tarde, él ya tomó su decisión. Tara respiró profundamente dejando que la palabra se asimilara. Necesito que arregles esto, no me importa lo que le pase, pero necesito que sepa que esto no es solo un simple malentendido, este es un hombre que ha sido racista y necesita rendir cuentas. La respuesta de su padre fue rápida, como ella sabía que sería. Mantén la calma, Terrara, me voy a encargar de esto, no dejaré que se salga con la suya. Solo escuchar la voz de su padre tan fuerte y protectora la ayudó a recuperar la compostura. Respiró profundamente otra vez mirando hacia la parte trasera del avión, donde el capitán Hayes todavía estaba caminando, ahora hablando con otro asistente de vuelo. Tara sabía lo que tenía que hacer, esto ya no se trataba solo de ella, se trataba de enviar un mensaje. Ella no iba a ser otra víctima del prejuicio racial, no hoy ni nunca. Unos minutos después, el capitán Hayes regresó, su rostro sonrojado por la humillación, su postura se desplomó como si el peso de la situación lo hubiera dominado por completo. Señorita Verde, yo quiero disculparme, no sabía quién eras, tartamudeó. Tara se cruzó de brazos, su expresión ilegible. ¿Tú no sabía quién era yo?, preguntó con su voz llena de escepticismo. ¿De verdad pensaste que eso haría la diferencia? Sus ojos lo atravesaron con cada palabra medida y firme. Tus acciones ya me han demostrado quién eres. Disculpas, no arregles eso ahora, no nunca. El capitán Hayes abrió la boca para decir algo más, pero no salieron palabras. La mirada de Tara se suavizó un poco, pero no pudo ocultar el dolor en sus ojos. Había pasado toda su vida demostrando que merecía ser tratada por igual, solo para recordar en un doloroso destello que algunas personas todavía la veían como menos de lo que dolía. Voy a denunciar esto, Terara, dijo su voz tranquila ahora pero resuelta, no voy a dejar que te salgas con la tuya, y si crees que esto terminó solo porque dijiste lo siento, entonces estás gravemente equivocado. El intercomunicador crepitó una vez más, y esta vez no era solo la voz del capitán Hayes a través de la línea del padre de Tara, su voz resonaba en la cabina. Capitán Hayes, acabo de ser informado sobre la forma en que ha tratado a mi hija, quiero que sepa que su comportamiento no será tolerado, me aseguraré personalmente de que sea relevado de sus funciones. Hubo un silencio atónito. Terara observó cómo el rostro del capitán
Hayes perdía el color, sus manos ahora temblaban levemente mientras miraba a su alrededor, dándose cuenta de que el peso de la situación acababa de cambiar. Las palabras de su padre no eran amenazas vanas cuando se trataba de la compañía de su padre, él era el que estaba a cargo. Terara pudo ver que la realización golpeó el heno como un puñetazo en el estómago. Todo su mundo construido sobre privilegios y autoridad de repente se estaba desmoronando a su alrededor. Había cometido un error, y ahora habría consecuencias. El padre de Tara continuó: te sugiero que hagas los arreglos adecuados para que la señorita Green sea tratada con el respeto que se merece, y no espero volver a saber de ti a menos que sea para disculparte por tus acciones. Terce PH se quedó en silencio, pero el peso de las palabras de su padre quedó en el aire. El capitán Hayes se quedó allí por un momento paralizado, entonces sin decir otra palabra se dio la vuelta y se alejó. La azafata empezó a moverse ofreciendo a Tara una disculpa y asegurándose de que recibiría el resto del vuelo con comodidad y paz. Tara se recostó en su asiento, un suspiro de alivio escapó de sus labios. No había dicho W solo por ella misma, tenía uno por cada persona negra que alguna vez se había enfrentado a la injusticia a manos de alguien que pensaba que su raza los hacía superiores. Mientras el avión continuaba su curso, Tara sabía que esto estaba lejos de terminar, pero por ahora, mientras las nubes se separaban y el horizonte se extendía por delante, finalmente podía respirar sabiendo que se había hecho justicia. La tensión dentro del jet privado era espesa y Tara podía sentir su corazón latiendo en su pecho. El intercomunicador crepitó y pudo oír la voz del capitán Hayes, pero no estaba dirigida a ella, estaba dirigida a la asistencia de vuelo. No me importa quién sea el dueño de este avión, se enojó. La quiero fuera ahora. Terara, estómago retorcido, no tenía idea de lo que iba a pasar a continuación. ¿La iba a tirar del avión para siempre? Sintió la sangre correr por su rostro, una mezcla de ira, incredulidad y frustración nublando su mente. No había hecho nada malo, pero en ese momento le quedó claro que nada de eso le importaba al capitán Hayes. Ella era solo otra mujer negra que no pertenecía a su mundo. El teléfono de Tara vibró en su bolsillo, y rápidamente lo sacó. Su mano temblando, el nombre de su padre apareció en la pantalla. Ella respondió de inmediato. Papá, dijo su voz temblando, esto es malo, no me dejará quedarme, me va a echar del avión. La voz tranquila de su padre llegó a través del altavoz. No te preocupes, Tara, quédate donde estás, yo me encargaré de esto. Tara se tragó el nudo en la garganta. Su padre siempre había sido el que se ocupaba de las cosas, pero odiaba tener que depender de él. Esta era su lucha. Todavía escuchar su voz le dio algo de consuelo, como una manta cálida en medio de una tormenta. Las siguientes palabras de su padre fueron severas, pero había un toque de autoridad en su tono que solo había escuchado unas pocas veces antes. Capitán Hayes, dijo su voz clara y firme, soy el dueño de esta aerolínea, dejarás que mi hija se quede en este vuelo, o habrá graves consecuencias para tú. Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento. Terf casi podía sentir el peso de la presencia de su padre por teléfono, aunque no estaba físicamente allí. La voz del capitán Hayes, que había sido fría y autoritaria, ahora vaciló. Tu hija, repitió, la sorpresa evidente en su tono. Tara podía oír su vacilación, su conmoción. No tenía idea de quién era ella, pero en ese momento Tara se dio cuenta de cuánto poder tenía el nombre de su padre, y cuánto el mundo todavía la veía no como Tara Green, sino como alguien inferior a ellos debido a su color de piel. Tara respiró profundamente, estabilizándose. Sí, dijo en el teléfono, soy Tara Green, y no me tratarán así, no he hecho nada malo. Las palabras salían más nítidas ahora, su ira y humillación se combinaban en una fuerza propia. Casi podía oír la incredulidad del capitán Hay por la línea telefónica. Él había asumido que ella era solo otra pasajera, solo otra mujer negra para ser despedido. Pero ahora estaba empezando a entender que esto no iba a ser fácil para él. Tara miró a los asistentes de vuelo que todavía estaban de pie a un lado sin estar seguros de cómo manejar la situación. Algunos de ellos evitaron el contacto visual con ella, mientras que otros miraron al capitán Hayes con incomodidad. Estaba claro que estaban divididos. Algunos de ellos sabían que esto estaba mal, pero no querían involucrarse. Tara no estaba segura de quién sentirse peor, por sí misma o las personas a su alrededor que estaban viendo cómo se desarrollaba esto sin intervenir. Pero ahora se trataba de ella, tenía que defenderse y tenía que hacer que contara. La voz de su padre sonó de nuevo firme e inquebrantable. Capitán Hayes, dijo, no pondrás otra mano sobre mi hija, y te haré personalmente responsable de tus acciones. Llamaré a tu supervisor, y esto se manejará de inmediato. Hubo silencio en el otro extremo. Terf casi podía imaginar la cara del capitán Hayes, una mezcla de incredulidad y pánico. Finalmente habló. Me disculpo, señorita Green, dijo con voz inestable, no sabía quién eras. Debería haber manejado esto de otra manera, pero Tara no sintió ningún alivio por su disculpa. Fue demasiado poco, y demasiado tarde. No tienes que disculparte por esto, Tara, dijo su voz cargada de ira. No me trataste como una persona desde el principio, me trataste como un problema, y eso no es algo que pueda perdonar. Por unos largos momentos, solo hubo el sonido del silencio en la cabina. La mente de Tara se planteó qué iba a pasar ahora. El capitán Hayes se disculparía de nuevo. Le ofrecería un nuevo asiento con la esperanza de salvar la dignidad que le quedaba, o esto iba a intensificarse aún más.
No sabía qué esperar, pero no estaba preparada para dar marcha atrás. Justo cuando Terrara pensó que la conversación había terminado, el capitán Hayes habló de nuevo, su voz apenas un susurro: te permitiré quedarte, pero espero que te comportes. Los ojos de Tara se entrecerraron. No había aprendido nada. Su disculpa no era sincera, era una concesión para evitar más problemas, y todavía sentía que tenía derecho a exigir cómo se comportaba. La frustración de Tara volvió a surgir. No, dijo, su voz baja pero firme. No me sentaré aquí y seré tratada así. No me quedaré callada ni por ti ni por nadie. En ese momento una de las azafatas dio un paso adelante. Capitán, tenemos que dejarla quedarse, dijo, su voz vacilante, pero llena de determinación. Lo que hiciste estuvo mal, y si alguien tiene que irse, no es ella. Tara parpadeó sorpresa. No esperaba que nadie hablara, y menos uno de los miembros de la tripulación. Las palabras de la azafata fueron como un levantamiento de pesas de sus hombros. Estaba claro que algunas personas en este avión al menos entendían la gravedad de la situación. El capitán Hayes dudó de nuevo, pero sabía que no podía discutir con la azafata, y no tenía más remedio que dejar que Terrara se quedara. Bien, murmuró su voz amarga. ¿Puedes quedarte? Tara no respondió, simplemente se dio la vuelta y caminó de regreso a su asiento, sus ojos firmes, su cabeza en alto. El resto del vuelo transcurrió sin incidentes. Tara sabía que no había recibido una disculpa real, sabía que el capitán Hayes todavía pensaba menos en ella, pero al menos por ahora había retrocedido. La azafata la miró con cuidado y simpatía, pero nadie más dijo nada más. Terene, de vuelta en su asiento, mirando por la ventana las nubes debajo del resto del vuelo, se sintió extrañamente tranquila. El zumbido de los motores a reacción llenando el silencio entre sus pensamientos. Tara sintió una sensación de alivio, pero también una aguda incomodidad. No podía quitarse la sensación de que nada de esta situación había cambiado realmente. El capitán Hayes seguiría siendo el capitán y la asistencia de vuelo probablemente seguiría siguiendo órdenes. Esto no era una victoria, era un momento de supervivencia. Una pequeña victoria en un mundo donde todavía tenía que luchar todos los días simplemente para ser tratada como un ser humano. Pero mientras el avión continuaba su viaje hacia su destino, algo dentro de Terror cambió. Ella no era solo una pasajera en un avión, era alguien que se había defendido a sí misma, que se había negado a dejar que el racismo de otra persona dictara su valor, era alguien que había luchado por el respeto, y en ese momento se lo había ganado. Y cuando el avión aterrizó y las ruedas Tara chilló contra la T. Tara se puso de pie, agarró su bolso y salió del avión con la cabeza en alto. Sabía que esta batalla estaba lejos de terminar, pero hoy tenía una W. Hoy le había demostrado al mundo que no importaba cuánto intentaran derribarla, siempre se levantaría. Tara Green se bajó del jet privado, su corazón todavía acelerado por los eventos que se habían desarrollado. El aire fresco del aeropuerto golpeó su rostro mientras caminaba hacia la terminal. Sus tacones golpeaban firmemente contra el pavimento. A pesar de que el vuelo había terminado, las emociones de la terrible experiencia aún hervían en su pecho: ira, frustración y una sensación de incredulidad de que algo así pudiera pasarle. Había ganado esta batalla, pero la guerra de la discriminación estaba lejos de terminar. Mientras se abría paso por el aeropuerto, su teléfono vibró en su bolso. Era un mensaje de su padre. Estoy orgulloso de ti, Terrara. Lo que hiciste hoy fue poderoso. Tara sonrió suavemente, sintiendo una sensación de calidez invadirla mientras leía las palabras. Había crecido con la influencia de su padre, aprendiendo de su conocimiento empresarial y su sentido de la justicia, pero lo que más había aprendido de él era que luchar. Porque lo que era correcto a menudo venía con un gran sacrificio. Sabía que su padre había pasado su vida construyendo su imperio y la aviación, dejando su marca en un mundo donde las personas como él a menudo eran ignoradas, y ahora, como dueño de la aerolínea, siempre había estado allí para protegerla. Pero hoy había sido su turno de defenderse por sí misma. Por mucho que apreciara las palabras de su padre, una parte de ella se sentía en conflicto. La habían tratado como una extraña en el avión de su propio padre, y eso dolía más de lo que quería admitir. Pero esto ya no se trataba solo de su padre o la herencia, se trataba de ella, de enfrentarse al prejuicio que había enfrentado toda su vida. Justo cuando estaba a punto de salir de la terminal, vio a alguien que la hizo detenerse en seco. Era uno de los asistentes de vuelo del avión, el que había hablado en contra del capitán Hayes. Tara's heart saltó un latido, insegura de qué esperar. ¿Los asistentes de vuelo estarían de su lado o le darían la espalda una vez que la presión hubiera disminuido? No tenía idea de por qué el asistente había venido a buscarla, pero algo le decía que esta reunión no fue solo por casualidad. Tara, la azafata, llamó con voz suave pero llena de resolución: quería asegurarme de que estuvieras bien. Su etiqueta con el nombre en rojo Lee, y ella se paró frente a Terrara con una mezcla de vacilación y sinceridad en sus ojos. No quería que pensaras que no te apoyo. Ella continuó: lo que hizo el capitán Hayes estuvo mal, no te merecías eso, y quiero que sepas que he informado todo a recursos humanos. Terrara parpadeó sorprendida por la sinceridad en las palabras de él. ¿Y lo hiciste?, preguntó con voz suave.
Con incredulidad Lin asintió sí, lo que hizo no es solo un error, es algo que debe abordarse. Quiero que sepas que ya he tenido suficiente de ver a personas como tú tratadas de esa manera, solo quiero asegurarme de que estás bien, y si hay algo que pueda hacer estoy aquí por un momento. Terrara no sabía cómo responder. Nadie la había defendido así, especialmente en una situación que podría haberle costado el trabajo. Alentara, respiró profundamente y asintió lentamente, finalmente encontrando sus palabras. Gracias, no creo que lo hubiera superado si no hubieras hablado. Me sentí tan sola en ese momento. Pero escucharte apoyarme significó el mundo. Lin le dio una suave sonrisa comprensiva. No se trata solo de ti, Terrara, se trata de todos nosotros. Tenemos que empezar a defendernos unos a otros o nada cambiará. Tara asintió sintiendo un destello de esperanza en su pecho. Tienes razón, se trata de todos nosotros. Mientras estaban allí compartiendo un momento de tranquilidad, Terrara se dio cuenta de que el mundo no estaba tan dividido como parecía. Había gente buena ahí fuera, gente como Glenn, que estaba dispuesta a marcar la diferencia. Sabía que no estaba sola en esta lucha, pero hoy en este momento era su turno de liderar. Unas semanas después, Terrara recibió una disculpa oficial de la aerolínea y el capitán Hayes fue puesto en licencia administrativa mientras se llevaba a cabo la investigación. Aunque la disculpa no borró el dolor ni el trauma del incidente, fue un gran avance, una señal de que sus acciones habían provocado un cambio dentro de la empresa. Sabía que el cambio llevaría tiempo, pero estaba sucediendo. El nombre de Tara había estado en los titulares no solo por la confrontación con el capitán Hayes, sino por su aplomo. Su resistencia y su negativa a dar marcha atrás se había convertido en una voz para aquellos que habían sido silenciados por la discriminación. Habló en manifestaciones, compartió su historia en paneles, y se convirtió en defensora de la igualdad en el lugar de trabajo. El coraje de Tara encendió un fuego dentro de otros para luchar contra el racismo en todas sus formas. Una noche, mientras Tara estaba sentada en su escritorio reflexionando sobre todo lo que había sucedido, recibió otro mensaje de su padre. Tara, he estado pensando que es hora de que actuemos. Quiero que seas parte de algo más grande. Asegurémonos de que nadie más se enfrente a lo que tú hiciste. Tienes el coraje de liderar. Tara sonrió sintiendo una sensación de orgullo crecer dentro de ella. Las palabras de su padre significaron más de lo que podía decir. Nunca había esperado que sus acciones en un solo vuelo condujeran a algo mucho mayor, pero aquí estaba ella lista para tener un impacto real. Cogió su teléfono y marcó el número de su padre. Cuando él respondió, no perdió el tiempo. Estoy dentro, dijo, simplemente hagamos la diferencia. La voz de su padre vino llena de orgullo. Sabía que dirías que pongámonos a trabajar, y con eso, Tara Green supo que esto era solo el comienzo. Lo que comenzó con un acto de valentía en un jet privado ahora desencadenaría un movimiento que cambiaría no solo su vida, sino las vidas de innumerables personas que habían sido tratadas injustamente por el color de su piel. La lucha no había terminado, pero con su padre a su lado y su propia determinación inquebrantable, Tara sabía que estaba lista para lo que viniera después. El mundo finalmente la había visto y estaba lista para mostrarles exactamente de lo que era capaz. Celebramos historias de todos los orígenes y nuestro objetivo es compartir contenido positivo y respetuoso. Nos oponemos firmemente al racismo, los prejuicios o la discriminación de cualquier tipo. Gracias por apoyar la inclusión.